y habíamos dicho que habían distintas formas de encarar este segundo principio y distintas formas de poder comprenderlo y llegar a las mismas conclusiones. Lo que pasa es que el segundo principio, como decíamos, tiene muchos enunciados diferentes. Teníamos un enfoque que estaba relacionando directamente la interconversión entre el calor y el trabajo, que eran un aspecto fundamental en el segundo principio de la termodinámica, que bueno, lo resolvimos y vimos que el rendimiento de la transformación del calor en trabajo nunca podía ser el 100%, como son otras energías. En el caso de otras energías, aún en situaciones ideales podemos transformar totalmente una energía en otra. Que, si me dicen ustedes algún ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una transformación de una energía en otra? Una turbina, pero ahí, en el caso de una turbina, nosotros estarían funcionando como una máquina térmica, ¿cierto? No, pero una turbina, pongámosle una turbina que funciona, una turbina hidráulica. Ahí puede ser. Entonces, ¿qué estaríamos convirtiendo ahí? Energía potencial en energía eléctrica, y teóricamente podría tener un rendimiento del 100%, ¿es cierto o no? ¿No? ¿Qué pasó? ¿De qué? Por eso digo, es decir, desde el punto de vista de las transformaciones ideales, es decir, si yo, para hacerlo más simple, si yo tengo un péndulo, yo tengo en un momento determinado, ese péndulo tiene una energía potencial. Lo único que tiene, porque lo tengo suspendido a una determinada altura. Si yo lo suelto, ese péndulo va a ir, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir transformando esa energía potencial en energía cinética. ¿Cómo sigue la cosa? Claro, indefinidamente, o sea, yo puedo estar transformando una energía potencial indefinidamente en energía cinética y la energía cinética en energía potencial. ¿Es así o no es así? Por supuesto que estoy idealizando ese sistema. En el caso y eso es lo que quiero que les quede bien claro, por más que se idealice la transformación de calor en trabajo, jamás voy a poder obtener un rendimiento del 100%. Y no tiene nada que ver ni la realidad ni la idealidad, no tiene que ver nada las irreversibilidades o las reversibilidades que están en juego. Es decir, el ciclo de mayor rendimiento es el ciclo de Carnot, y por definición ese ciclo tiene un rendimiento menor del 100%. Dicho de otra forma, nunca puedo llegar a obtener una transformación total desde el calor hacia el trabajo. Eso es lo que, digamos, estábamos viendo ayer. Otra de las cosas que era sumamente importante es la evolución que tenían las transformaciones. Cuando yo hablo de procesos, lo menciono indistintamente, hablar de proceso o de una transformación. Para mí son términos equivalentes. Entonces, hablar de procesos naturales es hablar también de transformaciones naturales. Es decir, que los sistemas evolucionan en un determinado sentido. Esto, digamos, va en contra de lo que, o amplía un poco más el tema de lo que nos decía el primer principio, porque el primer principio no nos daba absolutamente ninguna limitación en cuanto teníamos que hacer una transformación de energía en otra. Después teníamos otro enfoque que era, en este caso era cualitativo, que esto no lo vimos y acá dejamos. Y después tenemos específicamente una propiedad, porque decir, bueno, una transformación es posible o es imposible. Y más o menos se puede transformar, pero esa indefinición, que sería un enfoque cualitativo, por ahí no nos sirve demasiado para definir los sistemas y sus transformaciones. Entonces necesitamos de una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? La entropía, que todavía tampoco la hemos visto y la vamos a ver ahora. Y después también, ese segundo mismo principio, también se puede
establecer desde el punto de vista de la probabilidad. ¿Qué les parece? ¿Qué tendrá que ver esto de la probabilidad en las transformaciones? ¿Se puede realizar o no? Así espontáneo, ¿no? No, la transformación se va a realizar en la medida que se produzca un desequilibrio. Y eso no obedece a una probabilidad. Porque si un sistema va a estar en equilibrio siempre que esté en equilibrio mecánico, en equilibrio térmico, en equilibrio químico. Pero si yo lo saco o naturalmente o artificialmente a ese sistema de su equilibrio, ese sistema va a evolucionar. ¿Qué tendrá que ver esto con la probabilidad? Que no siempre evoluciona de la misma manera. Claro. Es decir, por decir un ejemplo tonto y de lo más simple como para que lo vean. Yo tiro una moneda, tenía un equilibrio mecánico, ¿cierto? De repente le quito una de las fuerzas, entra en desequilibrio y cae la moneda. ¿De qué forma va a caer? ¿Va a caer de una cara o de la otra? ¿O va a caer de canto? Evidentemente son cosas que yo no las puedo predecir. Entonces, de ahí se relaciona la entropía con el estudio de probabilidad. Es decir, ¿cuál va a ser la mayor probabilidad que tenga esa moneda? De que caiga así o que caiga así. La menor probabilidad es que caiga de canto. Entonces yo ahí, desde ese punto de vista, le asigno un valor a esa entropía. Entonces yo digo, si la entropía me produce este cambio, significa que este va a ser el camino más probable a que se realice. De ahí se relaciona esta propiedad, entropía, con el cálculo de probabilidad. Que de todos modos eso no lo vamos a ver, simplemente vamos a ver el concepto. Entonces, en el caso del sentido en que se producen los procesos naturales, que es lo que vamos a ver ahora, hay una evidencia experimental cuando uno ve distintos fenómenos que se producen en la naturaleza. Y vamos a ver, en este caso, tenemos distintos fenómenos. Esto están dos cuerpos que están sometidos a diferentes temperaturas. Como consecuencia de esa diferencia de temperatura, ¿qué es lo que se produce? Un intercambio de calor. Ahora, ese sentido en que se produce el calor, ¿cuál es? Desde el mayor temperatura al menor temperatura. Si nosotros tenemos este otro sistema, que es un volante que está girando, es decir, que tiene una determinada energía rotacional, energía cinética, y entonces, ¿qué es lo que va a producir eso? Nada. Claro, en definitiva estaríamos transformando una energía mecánica, como sería la energía cinética, en energía interna. Es decir, estaríamos a lo mejor aumentando la temperatura del aire que lo rodea. ¿Ah? Y en este caso tenemos un gas contenido en un determinado volumen y tiene una válvula. Entonces en un determinado momento yo abro la válvula y se produce la expansión del gas. ¿Qué me pueden decir que tienen en común todas estas transformaciones? ¿Cómo? Son irreversibles. Es decir, que vemos que cada una de estas transformaciones puede ir en un sentido y no en el sentido contrario. Eso, la experiencia nos permite poder comprobar eso. Es decir, fíjense qué significaría que esto tuviera un sentido contrario, es decir, que el calor fuera desde el cuerpo más frío hacia el cuerpo más caliente. Que eso muchas veces se confunde cuando uno dice, por ejemplo, hace frío y entonces entra mucho frío. Pareciera que estamos produciendo justamente ese efecto de reversibilidad que estamos diciendo que en la práctica no se ve.
Entonces estaría mal decir que entra frío. Claro, en definitiva siempre es el calor que se pierde, no es el frío que se gana. Entonces, desde ese punto de vista podríamos haber llegado a la conclusión de que así como sale el calor, también puede entrar el frío. No es así. En este caso, debería enfriarse el aire, entonces, y comenzar a transmitirle un efecto cinético a ese volante, cosa que es imposible. En el caso de una expansión, naturalmente el gas tendería a ocupar absolutamente todo el volumen, pero es imposible que ese gas que ocupa, una vez que ocupa todo el volumen, espontáneamente se produzca una compresión y se llene solamente una parte, volviendo a su estado original. Entonces, evidentemente, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la energía, todos estos procesos, ¿qué es lo que podemos decir energéticamente? No podemos decir nada. Hay transformaciones, pero podemos decir, o no, que la energía se mantiene constante en cualquier momento. Es decir, yo no estoy perdiendo energía. Acá la energía se me está transformando. Entonces está en un total de acuerdo con el primer principio. Pero me doy cuenta que en realidad hay una imposibilidad, que es justamente la que señalaba recién, que los procesos van en un determinado sentido y no en el sentido contrario. Entonces hay cosas que son evidentes, como esta, y son totalmente predecibles hacia dónde va a evolucionar un sistema. Pero muchas veces no se da con tanta claridad ni el sistema, ni la transformación, y menos aún el estado final al cual alcanza. Entonces, por eso necesitamos justamente alguna herramienta como para poder evaluar los cambios posibles que se producen. En una reacción, química también pasaría exactamente lo mismo. Tenemos los reactivos, que en este caso son hidrógeno y oxígeno, y producirían agua. ¿En qué sentido va esa reacción? Además de la flecha esa que está puesta ahí, está marcando el sentido de la reacción. ¿Y cuál te parece que son más estables? El agua. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la fuente que se utiliza el hidrógeno como fuente de energía, como para almacenar energía? Ahí se habla de fuente de energía, en realidad la energía no se crea, ¿sí? Pero sí se puede almacenar para poder utilizarla posteriormente. El hidrógeno, ¿saben cuál es, digamos, la utilización del hidrógeno? No. Bueno, el hidrógeno es una fuente de energía, digamos, alternativa, como puede ser un combustible o como puede ser el sol. Entonces, el hidrógeno tiene una capacidad de almacenamiento de la energía que nos lo puede ir brindando en la medida que nosotros lo necesitamos. El problema de almacenar el hidrógeno, justamente, y la energía asociada a él, es justamente realizar el proceso inverso, es decir, porque fíjense que obtener hidrógeno a partir del agua podría ser una transformación sumamente fácil, porque tenemos agua en abundancia, es decir, la mayor cantidad de materia que puede haber en la Tierra es agua. Entonces, evidentemente, frente a tanta riqueza de la fuente original, podríamos tener una gran cantidad de hidrógeno y poder utilizarlo como otra fuente alternativa de energía. Sin embargo, este sentido de la reacción, que una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de oxígeno para dar agua, es mucho más sencilla que hacer la inversa.
La inversa requiere mucha energía y de ahí la dificultad de poder utilizar, de todos modos se utiliza, pero cada vez se tiene que hacer como un proceso más eficiente para que realmente se pueda utilizar. Entonces vemos que en todos los aspectos siempre hay un sentido de las transformaciones y cuando queremos invertir ese sentido, por ahí tenemos que consumir una gran cantidad de energía que por ahí puede llegar a ser mayor que la que ese sistema nos puede entregar. Entonces, evidentemente tenemos que saber si realmente eso, forzar una transformación en un sentido que no es el sentido natural de su evolución, en realidad nos puede llevar mucho más energía que la que nos puede brindar en definitiva. Bueno, la característica en común para todos esos procesos justamente que todos los procesos son irreversibles, que tienen un determinado sentido. Si se dan dos estados de sistema aislado que tienen igual energía total, ¿existe algún criterio para determinar cuál es el estado inicial y cuál es el estado final? Es decir, normalmente, por ejemplo, en el caso de la reacción química, normalmente no va una sola flecha, ¿no es cierto? Va una doble flecha, es decir, una flecha que va de los productos hacia los reactivos y una de los reactivos hacia los productos. Eso significa que hay normalmente un equilibrio entre los reactivos y los productos, es decir, no todos los productos se convierten en reactivos y viceversa. Cuando nosotros vemos el estado inicial y el estado final, es muy difícil poder decir, en esos casos evidentes sí, pero hay otros casos en que realmente no podemos decir, la transformación empezó acá y terminó acá, porque si no conocemos un poco más profundamente esa transformación, no lo podríamos decir a simple vista. Por eso es que necesitamos justamente una propiedad que nos pueda evaluar. ¿Cuál sería la condición de un sistema aislado? Es decir, ¿cómo sabemos si el equilibrio que tiene es un equilibrio inestable o es un equilibrio muy estable? ¿Para qué nos podría llegar a interesar eso? ¿Y para qué nos puede servir si va a seguir así como está o va a reaccionar? Sí, y para saber qué esperar de eso, si yo lo tengo que sacar del desequilibrio, porque a mí me interesa esa transformación. Yo no sé si seguirles poniendo ejemplos, pero realmente las transformaciones son millones, ¿no es cierto?, las que se producen. Es decir, por ejemplo, de una transformación de la que reacciona un combustible con el oxígeno del aire. Es decir, ¿qué importancia tiene ese combustible si es más estable su equilibrio o menos estable? Evidentemente, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a estabilidad de un combustible? ¿Y ver qué provecho le podemos sacar a eso? Claro, a lo mejor el provecho sea el mismo. Energía de activación. Claro, en definitiva, exactamente, ¿qué cantidad de energía yo tengo que gastar para provocar el desequilibrio y que me produzca la reacción? Entonces, si es un combustible mucho más estable, me va a costar mucho más energía como para que se produzca la reacción. ¿Ah? Entonces, de ahí viene justamente la necesidad de saber si un equilibrio, digamos, si un estado es de equilibrio estable o inestable. Si es de equilibrio inestable, inmediatamente a lo mejor no voy a tener que hacer prácticamente nada para producir la reacción. Que serían las distintas formas de provocar la combustión en un combustible. Serían combustibles, tenemos madera, tenemos petróleo, tenemos gas, y evidentemente cada uno te va a tener una condición particular de equilibrio, y unos serán más fáciles de combustionar y otros más difíciles. En todo esto tiene que ver el concepto de las transformaciones reversibles o irreversibles. Es decir, como les decía anteriormente, ¿cómo se define una transformación reversible? Es aquella que puede volver a
su estado inicial, pasando exactamente por los mismos puntos de equilibrio que cuando se produjo la transformación inicial. Es decir, si yo tengo un estado de equilibrio cualquiera, se me produce una transformación, la forma de identificar que esa transformación es reversible, como les decía ayer, es porque esta transformación implica una sucesión de puntos. Entonces yo puedo definir cualquier punto, si esto es presión y volumen, yo puedo definir absolutamente cualquiera, además del estado inicial y el estado final, como puntos perfectamente identificables, pero no solamente el estado inicial y el estado final, sino cualquier punto intermedio me permite definir un estado de equilibrio, y que los estados de equilibrio entre sí son infinitamente próximos, porque si no, no se podría entender cómo un sistema se transforma pasando por estados de equilibrio, si justamente es el sentido contrario, es decir, un sistema se transforma cuando entra en desequilibrio. Entonces, ¿cuál es el concepto de reversibilidad o irreversibilidad? A ver, si yo pongo, supónganse que yo quiero calentar agua, y entonces para calentar agua le pongo una gran cantidad de llama, es decir, le abro mucho el gas, provoco una gran combustión y una gran fuente de calor. Por otro lado, tengo una resistencia eléctrica donde le voy dando un calor mucho más lentamente. ¿Cuál les parece que va a ser el sistema que tenga mayor reversibilidad? El segundo, el de la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Es más lento. Porque es más lento, porque en definitiva, no solamente porque sea más lento, porque un sistema que sea irreversible no significa que por ahí sea muy rápido. En general tiene que ver. Saquemos las pérdidas de lado. El tema es el siguiente, que si yo pongo una gran fuente de calor, como si fuera, pongamos el sol, con un pequeño sistema, evidentemente voy a tener un flujo muy grande de calor desde el sol hacia ese sistema. Si pongo una gran llamarada en ese recipiente con agua, voy a tener una gran fuente de calor para calentar una pequeña cantidad de agua. Entonces la temperatura de esa fuente va a ser mucho mayor que la del agua. Por lo tanto, ¿qué voy a tener como consecuencia? Si tengo mucho delta T, voy a tener una gran cantidad de calor que se me está transmitiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer eso mismo en forma mucho más lenta? Es decir, que le pongo una resistencia eléctrica, y digo una resistencia eléctrica porque se puede regular con mucho más facilidad. Entonces, primero le aplico un pequeño potencial y entonces se calienta el agua, después aplico otro pequeño potencial, se calienta un poco más la fuente y va calentando paulatinamente. Claro, yo voy a tardar mucho más tiempo, digamos, en producir esa transformación para poder lograr el objetivo que yo quiero, que en definitiva es que el agua tenga una determinada temperatura. Entonces, esta cuestión de reversibilidad o irreversibilidad, más que con el tiempo, tiene que ver con la diferencia, con el potencial que está provocando el cambio. Es decir, en este caso, va a ser mucho más irreversible en la medida que yo tenga un delta T mayor. A medida que yo vaya aproximando la fuente a mi sistema en cuanto a temperatura, el delta T va a ser mucho más próximo y voy a poder ir por sucesivos estados de equilibrio. En cambio, cuando la cantidad de calor es tan grande, en realidad no voy a poder tener, digamos, sucesivos estados de equilibrio.